Buenas noches, amigos. Esta es la primera presentación de el programa de radio, yo le llamo así de Radio Libro. Aquí en Radio Libro presentaremos lecturas, textos, literatura que de alguna manera impliquen alguna transformación o metanoia del ser. Pueden ser de cualquier género, de cualquier época. En cierta manera serán intempestivas, ¿no? Fuera de lugar. No, quizá no vengan al caso de la situación actual o del tema que tuvimos previamente, sino que así de manera intempestiva hablaremos sobre distintos libros. Bien, aquí en Radio Libro, mi nombre es Juan Duchesne Winter. Aquí en Radio Libro tenemos para hoy un libro que he leído recientemente de Tetsuro Watsuji, filósofo japonés, muy importante, que nació en el 1899 y murió en el 1960. Él es una figura sumamente importante. El mero cúmulo de volúmenes en que hubo que publicar su obra, 27 volúmenes, nos indica que es una especie de monstruo en términos de creación y producción. Él se le considera por algunos que él fue miembro de lo que se llamaba el grupo de Kioto o la escuela de Kioto, un grupo de unos 4 o 5 filósofos que le dieron un gran impulso a la filosofía japonesa, situándola en el mapa, digamos, mundial de la filosofía, en términos académicos. En el sentido de que estos filósofos concibieron que para hacer avanzar y hacer desarrollar la filosofía japonesa había que obtener algunas de las herramientas de la filosofía occidental. Entonces se dedicaron a hacer estudios de los filósofos occidentales más prominentes, muchos de ellos alemanes. En esa época, en las escuelas y universidades, a los alumnos aprovechados y que prometían desarrollarse como profesionales de la filosofía, como profesores, los enviaban en becas particularmente a Alemania, aunque también los mandaban a otros lugares de Europa, pero siempre era en Europa. Bien, él fue uno de esos, aunque no, algunos creen que no perteneció a la escuela de Kioto, otros dicen que sí. En la escuela de Kioto estuvieron Nishida Kitaro, Tanabe Hajiwe y Nishitani Keiji. Entonces se añade a Tetsuro Watsuji de una manera así un poco controvertida. Él también en ese contexto fue amigo del gran novelista, algunos dicen que el mejor novelista japonés del siglo XX, eh, Natsumi Soseki, que publicó una cantidad de novelas, entre ellas una que yo leí que se llama Kokoro, publicada en el 1914. Eh, una novela bien interesante que tiene que ver con, la menciono aquí, me salgo un poco del tema, pero creo que tiene relación. Tiene que ver con la manera en que la nueva tradición filosófica se fue formando en Japón. Digamos, los modelos o modelos, digamos, éticos de esa relación. En Kokoro, publicada en 1914, trata de un joven que conoce a un hombre poco mayor que él, bastante mayor que él, digamos,
y establecen una relación de discípulo-maestro, pero no es una relación institucional, o sea, no es que él sea profesor en una universidad particular ni él sea su estudiante, sino una amistad que es una amistad de maestro-discípulo, digamos. Y es una relación también afectiva de amigos en que se van conociendo mayormente con temas intelectuales, pero con otros temas de la vida. Y ese afecto intelectual se desarrolla de manera muy especial porque ambos se basan en el respeto mutuo. Ninguno de los dos está tratando de posar, por ejemplo, el personaje mayor que no le ponen nombre, está tratando de posar como el maestro, el que lo sabe todo, el que tiene el poder de la enseñanza ni nada, sino como un amigo, claro, tiene cierta autoridad, una autoridad natural como maestro, como persona mayor que sabe más que el joven y el joven también desarrolla una relación personal como discípulo que no pasa, repito, por la institucionalidad, sino que es espontánea. Y así pasan los años, las décadas de esa amistad. Y no les cuento el final, que es bastante particular, es significativo, original también para una novela. Y ahí ubicamos a Tetsuro Watsuji, porque Tetsuro Watsuji en cierta manera fue como si fuera un alumno de este novelista, aunque Watsuji nunca pudo hacer obras de ficción, no se le daban bien, ni la poesía tampoco, pero él adoraba la literatura, la novela, y siempre pensó que era un género superior. La muerte de Tetsuro Watsuji le afectó mucho y siempre continuó pues venerando a su maestro Watsuji. Es una relación que no pasa porque este fuera mi profesor o fuera mi estudiante y en el marco de una institución está defendiendo, digamos, el caso de los estudiantes de posgrado, una tesis, nada de eso. Era simplemente una amistad, pero que espontáneamente se dio como una relación maestro-estudiante. Pues hay pocas novelas con ese tipo de tema, ¿no? De una relación entre dos hombres intelectuales de ese tipo así, ¿no? Bueno, y entonces ellos establecen una relación ética de lo que es la transmisión de enseñanza espontánea, natural, en una sociedad como la japonesa. Bien, eh, ¿qué más sobre Tetsuro Watsuji? Pues que él escribió sobre todo, sobre Nietzsche, que fue su primera tesis, sobre Schopenhauer, sí, Nietzsche, sobre Schopenhauer, y luego se metió bien fuerte a estudiar a Heidegger y escribió como varios libros y artículos en respuesta a la obra de Heidegger, que él admiraba mucho, pero que según él le faltaba algo, aunque él prácticamente endosaba casi todo lo que decía Heidegger, no todo, pero casi. Y tiene una obra en que se habla de el tiempo, ¿no? El ser, perdón, el ser y el espacio, porque Watsuji siempre pensó que Heidegger dejó el espacio fuera en su gran obra El ser y el tiempo. Debió haber dicho el ser, el tiempo y el espacio. Bien, y la obra, el libro que vamos a discutir es uno de los, el más leído de este filósofo, que cuenta con lectores diversos, ¿no? Que no son profesionales, lectores populares, o sea, fue una obra popular dentro de su ámbito. Esa obra ha tenido varios títulos. El título en japonés es Fudo. Los ideogramas de esa palabra Fudo son aire y tierra, ¿no? Entonces Fudo significa aire y tierra. En inglés se le llamó Climate and Culture, el clima y la cultura, y en español también se le ha editado así. Pero aquí tenemos una edición reciente, no nueva, pero reciente, de que la titula ahora Antropología
del paisaje. En este libro, Antropología del Paisaje, fue sacado por las ediciones Sígueme de Salamanca, en España, en 2016. O sea que es reciente, pero tampoco es que sea novísima. Esta de hecho es una reimpresión, porque se había publicado antes en el 2006, o sea, 2016. Entonces, voy a hablar un poquito de la obra y, y para que tengan una idea y decidan si la quieren leer a fondo o por lo menos se ubiquen. Bueno, pues esta obra, como hemos dicho, fue muy popular, es la obra más leída de Tetsuro Wasuji. Ah, quería decirle de Tetsuro Wasuji que él pasó por toda la guerra mundial, ¿no? En la cual se involucró Japón. Y él defendió a nivel político la institución y el concepto institucional del Estado imperial, ¿no? De Japón. Y él de alguna manera creó una especie de argumento filosófico ético en favor de la estructura imperial. Por eso algunos lo llaman como un pensador de derecha, etcétera, pero él siempre nunca quiso, pues, ¿cómo se llama?, asociarse con esa descripción. Bien, entonces aquí vamos a hablar de su concepto del paisaje. En el prólogo, él nos dice varias cosas bien interesantes. Nos muestra su inclinación, ¿no?, por Heidegger. Y nos dice que él lo que quiere hacer es suplir esa ausencia del espacio en el pensamiento de Heidegger, ¿no? Pero claro, con una perspectiva muy suya y muy japonesa, de hecho, aunque no lo dice así. Entonces, él quiere primero darnos a entender, lo primero que hace en el prólogo es darnos a entender su enfoque sobre el clima y la cultura. Aquí la palabra clima pues no es así como clima puramente meteorológico, aunque la meteorología tiene mucha importancia. Es más bien el ambiente, un ambiente en el cual lo climático es muy importante, pero también es importante toda la vida terráquea que se organiza dentro de la estructura espacial, ¿verdad?, en las distintas latitudes y longitudes del planeta y conforma toda una serie de estructuras de vida ambientales, ecológicas, aunque él no usa mucho la palabra ecología, y esas estructuras de alguna manera son parte de la cultura. Ahora bien, son parte de la cultura no como de una manera binaria, en el sentido de que aquí objetivada, como que aquí está el ser humano y allá está el clima, y entonces el ser humano trabaja y funciona y actúa dentro de un clima para llegar a alcanzar una cultura, ¿no? Sino que lo que él llama el clima o el aire-tierra, ¿no?, la relación tierra-aire, es una relación con el ser, ¿no?, con el ser humano y otros seres también, pero aquí quien reporta es el ser humano. Y esa relación es la que crea el clima. El clima no es algo que existe independientemente de esta entidad que se llama hombre o ser humano o mujer y se va a asociar al clima, ¿no? Ellos existen entrelazados y uno no es nada sin el otro. O sea, de hecho, sin la noción del ser humano, del hombre, no hay clima. El clima, para que exista, tiene que haber alguien que lo sienta y que lo enfrente, ¿no? Aunque ellos son indistinguibles, son parte unos del otro, también están en una lucha en ciertas situaciones, ¿no? Bien, esto es bien importante porque
Luego veremos también que se enfrenta no solamente el individuo al clima, sino que se enfrenta la sociedad. Y el frío, como dice él en una frase muy buena ahí, el frío lo sentimos todos, ¿no? El frío es social, todos sentimos el frío. No es que... Él critica que Heidegger muchas veces en el ser y el tiempo, en ese ser, ese estar ahí del ser que desarrolla tanto Heidegger, siempre se ubica a partir del individuo, de un individuo. En la concepción de Tetsuro Watsuji, los individuos no existen por sí solos, ¿no? Solo existen colectivamente en términos de comunitarios, humanos, ¿no? Y no hay tal cosa como el individuo aislado. Eso no es una premisa para la filosofía ni para la realidad. Entonces, bien, aquí en este programa vamos a leer bastante, porque esta es la idea, no es que tanto que me oigan a mí directamente hablar, lo que yo creo, sino también que capten el texto y el gusto del texto. El lenguaje de este autor es sumamente, digamos, literario, tiene a veces partes poéticas, tiene un enfoque científico, digamos, si vamos a la base de lo que es la ciencia, que la ciencia empieza pues con la observación, ¿no? Observar bien, con atención y con cuidado. No hacen falta estadísticas, ni instrumentos, ni nada, simplemente con observar se hace muchísima ciencia, ¿no? Como sabemos por toda la física de Aristóteles y de otros filósofos. Entonces, vamos a ver esta relación con el frío para que veamos que el frío es una creación o co-creación humana, ¿no? Bien, dice, cuando sentimos frío, ya estamos instalados vivencialmente en la frialdad ambiental. El hecho de estar vinculados de ese modo con el frío denota que estamos constitutivamente ahí afuera, ¿no? Como diría Heidegger, dentro del mismo frío. Nuestra manera de existir se caracteriza, como dice el filósofo alemán, por estar fuera, existere, en latín, ¿no? En una palabra, lo que Husserl llamaba la intencionalidad. Aquí hay que definir bien la intencionalidad. No está hablándose de una intencionalidad psicológica, de que el frío tiene una intención, ¿no? De causarnos frío o algo así, sino que la intencionalidad es más bien, en este lenguaje de la fenomenología, significa orientación, ¿no? Que se orienta a. Claro, si vamos a la filosofía de Tomás de Aquino, Santo Tomás, se orienta más es porque tiene un fin, una finalidad. Todo existe porque tiene una finalidad, para aquello para lo cual se ha formado y ha existido. Entonces, la formalidad, la intencionalidad del frío es que está orientado a ser sentido. Y si no es sentido, no existe. En el sentido de que estamos hablando de clima y cultura, ¿no? Bien, por esa razón, al sentir el frío en esa misma realidad, en esa misma frialdad, nos captamos a nosotros mismos, ¿no? Pero eso no quiere decir que trasplantemos nuestro yo al interior de una realidad llamada frío, para descubrirlo después allí adentro. Desde el primer momento en que notamos el frío, hemos salido ya de nosotros mismos y estamos existiendo en el frío. De hecho, existir, ¿no? No sé si han visto en los países que se habla inglés, la salida se llama exit, ¿no? Y exit, pues es una raíz que tiene que ver con existir, o sea, se existe cuando sales, cuando pasas por el exit. Si no sales, no existes. El frío no es otra cosa u objeto que está ahí fuera independientemente de nosotros mismos, ¿no? Sino que somos nosotros mismos el frío.
porque el frío no tiene sentido si somos nosotros, porque por ejemplo, ¿qué sentido tiene el frío en una roca del planeta Marte? Supongamos que no existiéramos nosotros. Pues para otro ser eso no sería frío. Puede ser que exista alguien que aguante una temperatura de 100, 200 bajo cero. Para esa criatura eso no es frío. Entonces el frío, eso que llamamos frío, no existe sin nosotros. Quizá existe la temperatura, ¿no? Que se relaciona con unos instrumentos y con unos marcadores. Pero el frío no, el frío somos nosotros los que lo sentimos. Porque, digamos, para un lobo ártico, del Ártico, lo que nosotros llamamos frío no es frío, es quizás fresquito. Bueno, entonces el salir fuera o existir es una determinación estructural fundamental de la vida humana, ¿no? En la que se basa lo que llamamos la orientación intencional de la conciencia, ¿no? Sentir frío es una vivencia intencional en la que se descubre uno a sí mismo como estando ya fuera de sí mismo, habiendo salido de sí al frío y existiendo en él, ¿no? Es decir, el momento que siente frío no es tanto que, ay, me dio frío a mí, no, es que salgo de mí mismo y existe algo fuera de mí que se llama frío. Y fíjense, aunque está fuera de mí y yo tengo que salir hacia eso, no existiría sin mí. Eso es interesante. Bien, quien ha salido, salto a otra parte de la misma página, quien ha salido fuera de sí y está existiendo en el frío, no soy yo solo, sino nosotros. ¿Por qué? Porque hay toda una relación entre lo que es el frío y la especie humana, primero, que somos muchos, la especie nunca es un solo individuo, y la sociedad humana. Entonces, siempre el frío es nosotros. Hay culturas en que ciertas temperaturas son frías, hay culturas en que esas no son frías. Hay recuerdo un explorador que ahora no recuerdo quién era el explorador, pero un explorador español que le pregunta a un indígena de esa zona del oeste norteamericano bien fría, le pregunta, pero ¿cómo es posible que tú puedas caminar casi sin camisa con este frío que hace? Yo me estoy muriendo y tú estás como nada. Y él le dice, el indígena norteamericano le dice, pues yo pienso que, fíjese que cuando usted sale al frío, el rostro no siente tanto el frío, pues yo hago que toda mi piel, todo mi pecho, todos mis brazos sean rostro. Y son mis rostros, entonces no siento el frío. Es algo obviamente culturalmente condicionado. Entonces el frío lo tenemos que sentir nosotros o no lo sentimos todos nosotros. Bien, esto es el enfoque, digamos, fenomenológico del cual él parte. Pero luego él va bien en concreto a... También él habla del cuerpo. El frío lo siente el cuerpo, pero es que el cuerpo no es una materia solamente. Es materia, pero también es mental, es espiritual y es psicológico también. Entonces el frío no es meramente una reacción del cuerpo, sino también una reacción de la conciencia. O sea, hay conciencia del frío. Sin conciencia no hay frío. Eso también es bien importante. Bueno, esto lo hacemos someramente, sin mucha metodología, porque no acabaríamos nunca y el objeto es saber de qué habla. Me gusta mucho este pasaje en que se relacionan estas sensaciones de temperatura, de ya no solo frío, sino el paisaje, la humedad, la situación del aire, si hay viento, si hay brisa, si no hay brisa, dónde estamos, si estamos en el campo, si el campo es bonito, si es bello, si no lo es, todo eso es muy humano, ¿no? Y entonces hay una palabra que le llama kimochi. Dice, nos levantamos una mañana con kimochi, es decir, un estado de ánimo muy agradable, ¿no? Se puede explicar el fenómeno en función de una determinada situación de temperatura o humedad que influye desde afuera y ocasiona dentro de nosotros cierto estado mental, ¿no?
pero lo que ocurre en la experiencia concreta es distinto, ¿no? No se trata sin más de un estado mental, sino de la frescura agradable de la brisa, ¿no? Entonces el objeto que se capta en términos de temperatura o humedad, no se parece en nada a la agradabilidad en cuanto tal, ¿no? Lo agradable y placentero corresponde a una manera de ser y no meramente a una cosa o cualidad, ¿no? Es la manera en que se es, la manera en que, con qué estado anímico entras a esa sensación del paisaje matutino, fresco, etcétera, ¿no? Entonces, eh, vean cómo la cultura, ¿no? Ya produce esta sensación que tiene un nombre y todo que se llama kimochi, que usted tiene kimochi cuando se levanta por la mañana con una sensación feliz de ánimo que usted asocia con cierta humedad y con cierta temperatura. Bueno, entonces vamos a esta parte que es la más, digamos, la más extendida del texto. Esas son las preliminares fenomenológicas de él que da en el prólogo. Ya les mencioné que a los estudiantes de filosofía y de literatura bastante, digamos, destacados, la Universidad de Kioto los enviaba a viajar, les daba una beca para que se fueran a viajar, mayormente por Europa, pero no solo Europa, también viajaban por la India, China y otros lugares, ¿no? Sri Lanka, que en aquella época se llamaba Ceilandia, y así. Entonces, él usa sus destrezas de observador y también su conocimiento científico de la meteorología, de la geografía, etcétera. Y sin empujarnos una cantidad de números y de datos, nos va explicando con una precisión científica la manera en que él, digamos, piensa que los climas de distintas latitudes de la Tierra han aportado a las civilizaciones, a las grandes civilizaciones, ¿no? Él no es tan detallista de qué cultura nacional ni nada de eso, sino regiones grandes, ¿no? Entonces, él determina unas tres áreas. Estas áreas son el monzón, ¿no? El clima monzónico. La otra es el desierto y la otra es la dehesa. La dehesa sería como la pradera o el cercado, en Puerto Rico le decimos un cercado, ¿no? Un cercado, le pones una cerca y ahí tienes un lugar donde puedes echar a comer vacas, puedes también sembrar, puedes hacer de todo. Ese sería como el espacio, el espacio de la superficie terrena que sea pues desarrollable, ¿no? Que se pueda montar una agricultura o una empresa pastoril, etcétera. Bien, pues son tres. Notablemente no figura aquí para casi nada América. Menciona de vez en cuando Estados Unidos, pero poco. Y Suramérica nada, no existe para él. Quizá pues la beca no le da para llegar a Argentina, Brasil y todo eso, que hubiera modificado un poco sus ideas para este libro. Creo que si hubiera ido a Sudamérica, hubiera pensado que el clima suramericano es muy cercano al asiático, que es monzónico, ¿no? Del monzón. Bien, pues son tres climas. El monzón, el desierto y la dehesa. Esa palabra pues en Puerto Rico no se usa mucho, donde podríamos decir el cercado. O la chacra o algo así, o la finca. Eh, esos tres lugares corresponden pues a el oriente, el oriente extremo oriente y oriente sudasiático, porque no incluye a la India. Ese sería el monzón.
incluye Japón, obviamente. Y entonces el otro clima así grande que él coge y que le parece fundamental es, ya dijimos, el desierto, que ya ese incluye pues todo el Medio Oriente y el norte de África. El norte de África y finalmente la dehesa que sería Europa. Mayormente Europa central, él no habla mucho de Europa oriental, se fija más en la parte mediterránea y en Europa central. Hago así porque estoy mirando la hora para ver, no me quiero extender demasiado, más de una hora. Bien, llevo 30 minutos, está muy bien, vamos a llegar hasta 40 minutos. Bueno, pues vamos entonces a ver lo que él dice. Este tipo de estudio y enfoque en que se relaciona la geografía con lo que se llamaría un carácter nacional o regional, pero se usa más lo nacional. Proliferó mucho a principios del siglo XX. En América Latina tenemos pues Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Tenemos otros libros, yo ahora se me van de la mente, pero tenemos libros de en Puerto Rico Antonio S. Pedreira. Tenemos en Cuba este que escribió el Choteo, el libro suyo, la filosofía creo que del Choteo, y otros pensadores más que trataban de extrapolar del clima y ciertos momentos históricos una especie de carácter nacional. Claro, eso fue muy criticado, o sea, cómo tú vas a determinar pues que los mexicanos son así porque hubo estos incidentes en la época de la conquista y demás, y la geografía y tal, y ya pues eso es un laberinto de la soledad y todo México, casi todo mexicano está incluido ahí. Y así según estas distintas caracteriologías, eso sucedió mucho, ¿no? Eso, cada país tiene como alguien que... Bueno, eso fueron contribuciones interesantes, valiosas, pero como eran más bien basadas en observación, digamos, espontánea y observación puramente presencial y anecdótica, no eran tomados en serio a veces hubo mucha crítica sobre eso, pero yo creo que hay que volver a... Y también hubo una crítica del francés Hippolyte Taine, que es como el nombre que me suena ahora, que era determinista, era una crítica que decía que toda literatura está determinada por el paisaje, por la geografía, ¿no? El contorno, el entorno, perdón. Eh, y la crítica como que abandonó eso, como que lo consideraban poco científico, etcétera. ¿Cómo tú vas a determinar el carácter de una obra literaria o de un país o de los nacionales de un país por las montañas que tiene? Eso se veía como una improvisación, ¿no? Pero en este caso es bien distinto, porque primero Tetsuro Watsuji no trabaja a base de nacionalidades, o sea, eso a él no le interesa, ni los estados nacionales. Él trabaja a base de regiones, de grandes regiones y civilizaciones, ¿no? Entonces no está que si el Estado italiano se hizo así, entonces por lo tanto el italiano de tal manera, no, eso no influye tanto, aunque él deja abierta esa puerta porque también está la determinación histórica, ¿no? Pero él no aborda mucho lo histórico, no le interesa tanto, lo que le interesa es el clima, el paisaje, el entorno geográfico y geológico, ¿no? Entonces, lo hace de una manera muy interesante porque es muy metódico en sus observaciones. Bueno, vamos a hablar del monzónico. No creo que hoy pueda hablar de todos los climas, pero el monzónico tiene algo especial. Se parece mucho al de América del Sur y del Caribe, y es que es un clima con grandes cambios y variaciones, muchas veces impredecibles, ¿no? Huracanes, tifones,
cambios de temperatura, cambios de humedad. Él habla de lo importante que es la humedad para determinar si hace frío o hace calor, para eliminar el frío y eliminar el calor para cuando son excesivos, ¿no? Cómo los manejas, pues es mucho más difícil que un clima templado porque hay unas variaciones grandes, etcétera. Eh, no solo las variaciones, sino que el clima es fuerte. O sea, él habla de su propia tierra, de Japón, y habla de lo fuerte que es el invierno japonés, y luego cuando va a Europa, en una latitud similar, pues él siente que no es un frío tan cruel como el de Japón, ni los vientos son tan impredecibles y tan fuertes, ¿no? Entonces, son observaciones que parecen que son simples, pero por lo simples son muy poderosas. Por ejemplo, él compara, cuando va a comparar el clima de la dehesa, que es Italia, con el monzónico, él se da cuenta, él ve los árboles, por ejemplo los cipreses, ¿no? De los cementerios y otros árboles así, los pinos, que en Europa crecen derechitos, verticales hacia arriba, ¿no? Sin embargo, en su clima natal, Japón, los árboles todos, sea cual sea, la mayoría son todos contorsionados y todo. Entonces, cuando uno ve el arte japonés, también lo podía decir del arte chino, pues ve estos árboles todos contorsionados, ¿no? Con formas que de hecho muy bonitas, muy atractivas para uno. Pero cuando ves las pinturas europeas, el Renacimiento italiano, etcétera, ves estos árboles tan derechitos, tan simétricos, ¿no? Pues eso no es mero antojo del artista, es que está determinado en parte porque ese es el paisaje, eso es lo que ve el artista y lo que vive, ¿no? Y lo que transmite una emoción. Entonces, esas son observaciones muy interesantes. La otra que él hace, estoy hablando más del clima de la dehesa, porque es que a él fue la que más le impresionó, porque ya él conoce el monzón, no conocía la europea, el clima europeo, que él lo divide en subclimas, no es tan así como. eh, que él no ve lo que decimos en Puerto Rico, maleza, todos estos arbustos y matojos, ¿no? No hay un matojal ahí en cada tierra libre que no hayan atendido y que no hayan sembrado nada y que nadie haya construido nada, pues surge un matojo, ¿no? Y muchos arbustos y maleza y todo ese tipo de hierbas malas, etcétera. Y que Europa no es así. Él dice que cuando llegó a Italia, él pensaba, pero esta gente se pasa jardineando y sacando las malas hierbas todo el día, todos los años, porque todos los días del año, porque esto está limpiecito. Si no, era natural así. Bueno, yo personalmente yo no he viajado tanto por Europa como para certificar si eso es así o no. Pero lo poquito que he ido, ahora me acuerdo, sí, que todo parece como que lo han recogido, como que todo está bien recortadito y se ve un paisaje, por ejemplo, en Toledo, se ve el paisaje como si fuera una pintura, ¿no? Y hay algunas hierbas y algunos arbustos, pero en unos locales, unas localizaciones muy específicas y el resto son estos árboles y todas estas, ¿no? Arbustos, pero bien crecidos y bien formados. Y esta hierba, que no es un matojal ni un pajonal, sino que es una hierba bajita y cómoda. Y uno dice, pues le habrán pasado máquina a esa hierba, pero bueno, pues la cosa es que él se va fijando en todas esas cosas, se fija también en el frío, que si lleva, la gente lleva abrigo, que no lleva abrigo. Son cosas como de observaciones bien simples, pero él va desarrollándolas hacia, confrontándolas con datos meteorológicos, de temperatura, de humedad. Él conoce mucho la agricultura, la vegetación, entonces la vegetación y los cambios climáticos lo maneja muy bien. No podemos hablar de todo, pero vamos a hablar de algunas cosas. Bien, cuando está hablando del monzón, me gustaría, es el que en realidad a mí menos me satisfizo porque sus conclusiones filosóficas eh, son como un poco filosófico-antropológicas. Son un poco como a brocha gorda, ¿no? Por ejemplo,
Él aquí, bueno, el desierto es sumamente interesante porque él dice que es el clima más fuerte, más feroz, más inhumano, ¿no? Y el que más exige del individuo y de la colectividad, de la sociedad. Más esfuerzo exige, más demanda, más es como el más, ¿no? Entonces habla de eso. Y luego el monzónico eh, es bastante exigente, pero no llega al extremo, ¿no? El extremo del desierto. Y lo que tiene es una especie de tiranía con la sociedad y la persona o la comunidad y la persona porque se pasa cambiando, ¿no? Y llegando de un extremo al otro. Y la humedad, él parece que la humedad a él le parece como una cosa horrible. Y entonces él deriva de eso que en cierta manera la civilización de la India, especialmente la India, que es la que él más aborda, la China no mucho, eh, tiene una especie de conformación paradójica porque tanta variación de clima, a veces hay abundancia, a veces la abundancia, por ejemplo la lluvia, pero después la lluvia se pasa y lo que causa son inundaciones. Y luego el clima es sin lluvia y se puede sembrar y todo, pero entonces lo que viene es la sequía y así, ¿no? Y de pronto un huracán o como le dicen en Asia, un tifón. Eh, Todo eso pues él los relaciona con la concepción politeísta de la religión hindú y de otras religiones de la India, porque eh, la naturaleza es tan diversa, ves árboles con tantas flores, porque hay muchos árboles con flores en la India, tanta variedad, tanta forma, que no puedes concebir que el universo, el cosmos, tenga un solo Dios y una sola unidad. Entonces son muchos dioses, muchas espiritualidades y todo así es una multiplicidad, ¿no? Y sí tienen una idea del universo y del cosmos unido, pero es una idea un tanto débil, ¿no? Es como una abstracción que no es personal, ¿no? No hay un Dios personal, hay varios y todos tienen como una oferta, o sea, son miles de dioses en la religión hindú, igual que en otras religiones como las religiones africanas. Y entonces cada uno representa una personalidad diferente y una forma. Y el arte de la India, que es muy rico, muy bello, de hecho, pues es así, es todo variado, una forma sobre otra forma, etcétera. Bueno, entonces él dice, eh, para él, hace unas expresiones que yo creo que son hasta injustas. Bueno, vamos a leerla. Dice, está comparando a China con la India al final. En Shanghái o en Hong Kong, el poder de los europeos aparece más a las claras. Sin embargo, se aprecia claramente que el hombre chino no está oprimido y que en el fondo manifiesta una fuerza que de hecho lo convierte en vencedor. Pues, bueno, eso es como decimos en Puerto Rico, brocha gorda, ¿no? Como chun, chun, tiene unas pinceladas ahí de intuición sobre la personalidad del hombre chino y luego del indio. Pero, o sea, como tienes que hablar un poco más también de la historia y demás, y él no dice nada. Entonces ahí es un punto como débil del libro. Aquí se hacen patentes las diferencias entre las distintas culturas. Está hablando de la India y de la China. Fíjate que son subculturas en la región monzónica, ¿no? Y en el Asia. Y en Asia. China, Extremo Oriente y la India, pues, Asia, ¿no? Asia del Sur o surasiática, región surasiática. El indio por su receptividad y sumisión, por su falta de espíritu de esto, pues a mí me molestaría si yo fuera indio. Y me molesta aunque no sea indio. De hecho, mi mamá nació en la India, mi abuela también nació en la India, en Calcuta. El indio por su receptividad y sumisión, por su falta de espíritu de lucha y dominio, nos estimula y hace que salgan a la luz nuestras propias tendencias belicosas y conquistadoras. Esto no es muy claro. Así se explica cómo el viajero que visita la India llega a desear
instintivamente la guerra por su independencia. Estamos en los años en que se conformaba la guerra de independencia de la India, ¿no? Y él parece que estuvo ahí en esa época. Este, luego habla varias veces de los indios como que tienen una disposición general a la sumisión, a la debilidad, eh, pero paradójicamente esa sumisión la tratan de combatir y entonces el indio forja la cultura del guerrero, ¿no? Ahí eso me pareció, quizá lo tenga que leer de nuevo, pero me pareció un poquito como contradictorio y como que no... Por poco cuando leí este capítulo dejó de leer el libro, porque empezó a hacer estas caracterizaciones como tan a brocha gorda. Pero toda la cosa mejoró cuando habla de el otro clima, el desierto. Ahí sí yo creo que fue bastante convincente su observación. Eh, Él habla del desierto bastante más que del monzón, pero él le dedica un capítulo al monzón, a la zona monzónica hacia el final, solamente a ellos. Bien, entonces el desierto es un gran reto. Es una zona donde simplemente puedes caerte muerto si no estás bien preparado para cruzarla y para vivir en ella. Y es de alguna manera pues muy impactante la soledad, el clima, la falta de vegetación, ¿no? La poca vegetación, la poca vida animal. Hay vida animal obviamente, pero es escasa en términos de lo que puede percibir uno. Y entonces él llega a sacar una idea así. En cuanto a ya lo dijimos, pero en cuanto a la religión hindú y el pensamiento hindú, eh, como las formas son tantas y las especies de pájaros, de mamíferos, de todo tipo de ser, plantas, etcétera, su religión es, como dijimos, politeísta. No hay manera de pensar en un Dios, aunque se piensa en él, pero es como muy abstracto. Y realmente predominan cada forma de esa variedad. Pues dice que en la India el pensamiento que se desarrolla no da lugar a un monoteísmo, ¿no? Y además algunos seres son amigables, etcétera. Entonces tu relación es como si tú tuvieras tantos dioses, como la persona que tiene tantos amigos, que no es íntimo con ninguno, ¿no? Eso es como lo que yo interpreto que él dice. Tienes tantos dioses y tantas divinidades que tu relación con ninguna de ellas es particularmente íntima, ¿no? O como el que tiene pues muchas parejas, etcétera. Y en el desierto, como hay una gran sensación de soledad, de pocos seres y de poca vida que te acompañe, tu relación con lo divino es como que, o sea, solo hay un Dios. Se puede pensar en un solo Dios porque lo que está es el desafío del desierto, ¿no? Entonces se desarrolla una idea más personal de Dios en las religiones de los climas del desierto. Fíjense que las tres grandes religiones, tres mayores religiones en términos de fieles eh, y de las más conocidas, bueno, pues esta parte del mundo, son la judaica, la cristiana, en ese orden, en el orden de aparición, ¿no? Primero vino la judaica, luego vino la cristiana y en el siglo V, eh, siglo VII, en el 600, viene la musulmana, ¿no?
Entonces las tres son religiones del desierto y las tres son, pues, han tenido un impacto grandísimo en la historia de Europa. La musulmana un poquito de afuera, pero ya estamos viendo que siempre la religión musulmana ha estado, pues, también al acecho de Europa. Entonces, aquí vamos a ver la reflexión que él dice, la reflexión que él hace en ese sentido. Percibir a la totalidad de la tribu. Él habla del carácter tribal de los pueblos árabes, mayormente. Percibir la totalidad, y también se remonta a la historia del pueblo hebreo, que también es un pueblo tribal en sus inicios. Percibir a la totalidad de la tribu como divinidad es una característica general de las religiones primitivas y no solo del desierto. Pero la vida tribal no solo es propia de culturas primitivas, sino que tiene un sentido especial en la cultura del desierto. La fe en el Dios de la tribu es en ella mucho más fuerte que en otros casos, debido a las condiciones de vida y a las exigencias del desierto. Esta característica especial hizo del Dios de la tribu un Dios personal. Dios es la toma de conciencia de la totalidad del hombre que se opone a la naturaleza y por tanto no incluye ningún rastro de divinización de las fuerzas de esta. La naturaleza ha de estar bajo Dios. O sea que aquí no hay animismo ni panpsiquismo. Es decir, el animismo es la concepción de que todos los seres o casi todos los seres o muchos seres de la naturaleza tienen alma y tienen no solo alma, sino personalidad y discreción, conciencia, todo. Son conscientes. Y el panpsiquismo es más o menos lo mismo, pero no es tan religioso, sino en el sentido de que lo psíquico está en todas partes. Entonces la materia tiene elementos psíquicos en el sentido de psicológico, ¿no? Tiene elementos psicológicos y tiene una vida también que nosotros podríamos, que hay un pensamiento de la materia, ¿no? Eso es una discusión que podemos tener después, basándonos en otros libros y en otros pensadores. Toda la cuestión del psiquismo, ¿no? Y bien, eso es interesante. De hecho, en el caso de los animales que hay en la India, que son tantos, pues imagínate, en el desierto tienes muchos menos. Y la presencia en el área monzónica de tantos y tantos y tantos seres te lleva como a divinizar a esos seres en sí, ¿no? Por ejemplo, no solo el sol, sino cada tipo de árbol, cada tipo de animal, cada tipo de fuerza de la naturaleza tiene un dios. Entonces esos dioses van creando la sensación de que no es que haya un dios que ha creado a estos animales o a estos seres y ellos sean manifestación de esos dioses, sino que ellos en sí son dioses, ¿no? Que no es que el sol represente a Dios, sino que el sol materialmente que está ahí es un Dios. Que el huracán sea una fuerza y una manifestación de Dios, no es una manifestación, es en sí Dios mismo. Entonces esto crea lo que llamamos panteísmo, ¿no? Ese árbol que ves ahí es un Dios. Esto es interesante hacer una digresión aquí porque se ha confundido mucho. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de estudiar por un tiempo la mitología indígena de América, especialmente de Sudamérica, y en términos actuales de no solo una mitología guardada como una especie de archivo histórico, sino que la cultura indígena todavía produce sus propios mitos y el mito en la cultura indígena no es sinónimo de mentira ni de ficción, sino que es una especie de fabulación que tiene un nivel de realidad. Pues
en el pensamiento indígena no es necesariamente que el jaguar sea él mismo un dios. No es como el pensamiento de la India. El jaguar no es un dios o ciertas plantas que ves son ellas mismas un dios, no, o una divinidad. Ellos son manifestaciones de un dueño de los animales o de un maestro o de una madre también a veces dicen de los animales. Entonces cuando tú te comunicas con el jaguar no es un espíritu en sí mismo, él es una manifestación, tú estás hablando con el dueño de los animales. Entonces el animal representa a una espiritualidad que lo trasciende, ¿no? Esto es interesante, que en la cultura indígena entonces sí hay trascendencia. Sí, politeísta y dispersa y todo, pero la hay. En el caso del pensamiento indígena, como lo pone, según lo pone Tetsuro Watsuji, eso mismo que está ahí, eso es un dios, eso es divino en sí, ¿no? Bueno, según lo pone él, no me arriesgo porque no soy experto en la religión hindú. Bien, entonces no hay animismo ni psiquismo, eso es interesante. Entonces dice él que son divinizaciones de la fuerza de la naturaleza y no expresiones de la totalidad humana. Esos serían los dioses que no serían del desierto, ¿no? Pero en el pensamiento hebreo, pensamiento religioso hebreo, eh, aunque en el pensamiento del desierto hay todavía están estos dioses personales, un dios que cada tribu tiene que es amigo, ¿no? Te encuentras un amigo y es un solo amigo y un amigo que tú tienes, pues va surgiendo el monoteísmo. Pero el monoteísmo hebreo va evolucionando y en lugar de ser un dios de un solo pueblo y una sola tribu, pasa a tener un carácter cada vez más universal, ¿no? Que se puede ver en el desarrollo de las escrituras y en el surgimiento del cristianismo, que ya no es que un Dios, único Dios que protege a una única tribu, sino que es un único Dios, sí, pero que protege y ha creado y ha hecho vivir por su gracia a toda la humanidad, a muchas tribus, ¿no? Entonces eso, pues claro, luego se va a ver acentuado con el monoteísmo pues radical de el Islam, ¿no? Entonces eso lo explica muy bien. Recomiendo mucho esta parte porque se da una buena explicación y no entra en unas generalizaciones de que si son débiles o no son débiles. Sí dice que el hombre del desierto es guerrero y tal, eh, pero no lo dice de manera tan categórica como cuando habla de los de la India. Bien, entonces vamos a dejarlo aquí, ya llevamos una hora hablando de este libro y vamos por la mitad. Podríamos hablar 2 horas más, pero vamos a dejarlo aquí. Quizá más tarde de unas palabritas sobre la dehesa, algunas cosas que él explica sobre, sí, sobre el surgimiento de Europa y su relación con el clima. Eso lo hace muy bien, yo creo que ese es el mejor capítulo. De hecho, este libro fue publicado por capítulos, fue por artículos, ¿no? Que se escribieron entre 1928 y 1935, ¿no? Y se fueron recibiendo en una revista. Y finalmente, pues se puede ver una evolución, ¿no? Desde el 28 al 35, vas notando que es cada vez más preciso y más puntual en su razonamiento, ¿no? Podríamos decir que la filosofía desplegada en esta obra de él, no conozco las otras obras, en esta obra de él es, en cierta manera, sigue una metodología interesante, que es intuitiva, él usa mucho la intuición, por eso usando la intuición llega a estas conclusiones un poco de brocha gorda, ¿no? Chun, chun, ya este es un sumiso porque tal cosa. Pero al mismo tiempo es racional. Entonces la intuición está al servicio de la razón y la razón al servicio de la intuición. Entonces ese balance
La primera, los primeros capítulos son como más intuitivos que nada, y la intuición como que dice una cosa como que se pasa, ¿no? ¿Qué tal civilización es sumisa por el paisaje? Pero va afinando y cuando llega ya a la dehesa, ya ahí sí empieza a hacer cualificaciones, a establecer diferencias, a decir que no todos son así, que esto influye, ¿entiendes? Y va explicando mejor algo fundamental aquí, que es que el clima ha sido realmente muy bueno, muy benéfico para el desarrollo de la civilización europea y las diversas zonas culturales que la componen. Entonces que Europa ha tenido ese regalo del clima completamente sumiso. Aquí es el clima el que está sumiso al hombre. En el caso del área monzónica es el hombre que está sumiso ante el clima. Y entonces de eso él saca una serie de consecuencias que sí, que hay que escucharlas y verlas porque es verdad, no es lo mismo, lo que por ejemplo él mismo lo dice, no es lo mismo estar en el sol y la luz de la India y todas las frutas y todo lo que tienen, que ese ambiente oscuro y lleno de niebla que hay en el norte de Europa, ¿no? Bueno, pues aquí terminamos con el libro de Tetsuro Watsuji. Quizás añada algún comentario más. Después presentaré otros libros. Por ejemplo, tengo y cambio de tema así brutalmente. Quizás presente este de Evelyn Waugh y estas dos novelas de Evelyn Waugh. U otros. También podría hablar sobre la escritora de Cali que desapareció. Desapareció en el sentido no físicamente ella, sino como escritora desapareció del panorama literario caleño y que es autor de unas 3 novelas interesantísimas que por fin fueron reeditadas y tuve el honor y el placer de ayudar en esa reedición con un prólogo y con otras cosas más. Bien, entonces terminamos aquí la primera transmisión de Radio Libro con Juan Ramón Duchesne Winter. Chao, o Chayo, como dice un niñito que conozco.